Muy buenas noches desde la cubierta superior del Ocean for You, una nueva entrega de Naturaleza Secreta dedicada al bujeo a Cuba. Esta vez desde Cayo Coco. Hemos llegado acá procedente desde Nuevita, de la Bahía Nuevita, en una navegación relativamente tranquila por varias horas y estamos ya en Cayo Coco. Aquí tendremos la posibilidad de acercarnos a la relación entre el turismo, entre el desarrollo del turismo en varios de estos cayos, de los más grandes del país, Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Paredón, y la conservación de los valores naturales. Por suerte hemos tenido acá desde hace ya algún tiempo un equipo de tierra, Carla y los demás colegas nuestros, que han estado grabando con dron y han estado haciendo distintas grabaciones que también nos permitirán compartir varios audiovisuales con ustedes relacionados con este importante lugar. Pero acá habrá también algo muy diferente, muy especial que no hemos hecho en otros sitios. Vamos a compartir con la ciudadanía un grupo de inquietudes, de conocimiento, de resultados de las investigaciones ya realizadas, con una especie de transmisión en vivo desde Cayo Coco, que les permita a los que han venido siguiendo este bujeo a Cuba poder también trasladarnos inquietudes, preguntas y que los propios científicos activos participantes de este bujeo sean los que puedan responder alguna de esas preguntas. O sea que este programa tiene esa singularidad. Dedicaremos un tiempo importante a eso, a poder compartir algunos de esos resultados. Así que los invitamos a esta nueva entrega y los compartimos ahora en audiovisual con ustedes para acercarnos a este destino de Cayo Coco. Desde inicio de los 80, las máximas autoridades del país, en una evaluación que hicieron en general del país, vieron los potenciales que había, aún sin explotar en todo el archipiélago cubano, y solicitaron que se comenzaran a estudiar esos potenciales y se empezó a trabajar en el primer plan director de un cayo en Cuba. Y así se llegó a partir del 87, entre el 87 y 89, a tener la primera versión del plan director de los cayos, sobre todo de Cayo Coco. Entre el 87 y 88 se construyó el Pedraplén y en el año 90 comenzó el primer hotel del cayo. Sin embargo, la primera construcción que se hizo en el cayo no fue un hotel, fue un centro de investigaciones de ecosistemas costeros, en aquel momento con otro nombre, para monitorear todo el impacto de ese desarrollo que venía, que sabíamos que iba a ser bien complicado, porque un desarrollo turístico en una isla pequeña, frágil, como son los cayos, pues siempre trae su riesgo, ¿no? Este es un lugar privilegiado en cuanto a valores de la biodiversidad y de los paisajes naturales. Y eso nos hizo conceptualizar el desarrollo como un lugar donde el sol y la playa, productos principales, por supuesto, innegables, de una calidad ambiental tremenda además, sino también la propia naturaleza como un valor importante para convertirla en un producto turístico. Ese es el gran reto que tienen estos desarrollos, ¿no? El equilibrio entre conservar esa naturaleza, que es un recurso turístico importante, y que el uso turístico no la dañe. En su momento fue uno de los proyectos de desarrollo turístico mayores del mundo, por su dimensión, por el tamaño del territorio que involucraba. El propio plan director estableció regulaciones, estableció formas de construir, estableció tipos de proyectos a desarrollar, tratando de conservar ese equilibrio. El uso adecuado, racional y sostenible de la naturaleza es el factor diferenciador principal, el que no podemos perder de vista ni debemos sacrificar por nada. Yo pediría nuevamente a Patricia que explique, le pediría después también a Fabián que lo haga, o sea, que ellos dos den una panorámica general de cuál es la concepción del bojeo, porque hay muchas preguntas en torno a eso, o sea, qué sentido tiene un bojeo. Hay personas que nos han preguntado, bueno, si este país tiene, o si existen ya tecnologías como son los drones, o satélites, o otras maneras de obtener información, qué sentido tiene hacer un bojeo, qué sentido tiene, bueno, hacer una navegación por todo el país, incluso en las condiciones actuales económicas del país. O sea, todas esas inquietudes han estado de una u otra manera subyaciendo en las preguntas que hemos recibido de algunas personas. En los retos científicos que nos hemos propuesto existen muchos por primera vez. Y ahí sobre todo me gustaría comenzar enfatizando en que desde el punto de vista oceanográfico
además de tomar algunos de los parámetros que siempre, o sea, son habituales tomar en la columna de agua para tratar de comprender la calidad del agua que está circundando los arrecifes de coral, hay una primera vez que yo creo que marca un antes y un después en las ciencias marinas cubanas. Y diríamos que incluso hasta regionales por la envergadura que va a tener. Y es precisamente el tema relacionado con los microplásticos. Esto está a cargo del el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, a través de la compañera Flavia, que están midiendo microplásticos en la columna de agua. Eso es un tema que es fundamental para nosotros, para Cuba hoy, pero también para la región, ya que los microplásticos inclusive se ha llegado a evidenciar que están formando parte ya en algunos casos del cerebro de los peces, del estómago de los corales y llegando hasta la trama alimentaria humana. Y existe un vacío de conocimiento importante en cuál es el efecto que tienen esos microplásticos en el ser humano. Otro de los aspectos que me gustaría enfatizar, y hablé un poco del tema de la oceanografía, es el tema de la microbiología. Cada vez más también en los arrecifes de coral se hace mucho más evidente el rol del lazo microbiano dentro del arrecife. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque al aumentar las temperaturas, muchos de los organismos patógenos que habitualmente han vivido en los arrecifes de coral se han vuelto mucho más patógenos. O sea, su virulencia ha aumentado. Y eso ha hecho entonces que no siempre tengamos nuevos patógenos, sino que los mismos que habíamos tenido siempre se vuelvan más virulentos, pero además que se combinen entre ellos y por tanto la acción sinérgica negativa se potencia. Eso es algo que en Cuba realmente no habíamos podido estudiar hasta ahora con este nivel de envergadura, tanto en escala espacial como en profundidad de este conocimiento, y bueno, por primera vez también lo estamos haciendo. Es muy interesante que muchas preguntas son de corte metodológico. Eso nos ha llamado mucho la atención. Las personas preocupadas por la parte esencial de la ciencia. La ciencia es como una casa. Usted tiene que administrar y diseñar su vida en su casa y lo tiene que hacer en la ciencia igual. Si usted tiene recursos limitados, que son siempre los casos, económicos, financieros, de personal, usted tiene que ajustar eso. Y eso no es más que lo que estamos haciendo en este bojeo. Tenemos la posibilidad de en 7 semanas darle la vuelta a Cuba. Como único se puede hacer eso es navegando un día y trabajando otro para poder visitar alrededor de 24 zonas arrecifales y las aguas oceánicas adyacentes. Luis Raúl Vázquez Muñoz, corresponsal del periódico Juventud Rebelde aquí en la provincia de Ciudad Ávila. 2 preguntas muy concretas. El bojeo no ha terminado, pero está en una fase, pudiéramos decir, bastante interesante, vamos a decir, de avanzada. Hasta ahora lo que han podido apreciar en estas investigaciones, cuál es la salud, el estado de los fondos marinos en Cuba y sobre todo de su población. Ustedes saben que en estos momentos hay una gran controversia en el país con el tema alimentario, por ejemplo. Y quisiéramos saber un poco en ese sentido, en cuál es la situación actual que tiene el país, la plataforma cubana en ese sentido, y sobre todo con el tema este de los arrecifes coralinos, sobre el cual hay un poco de polémica con el cambio climático, la explotación o sobreexplotación en algunas zonas, por ejemplo, económicas, que se pudieran dar, sobre todo asociadas al turismo, o el tema de la pesca, en qué medida se ha respetado eso. Quisiéramos ver un poco la valoración preliminar que tienen ustedes en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora en términos generales, digamos que una de las afectaciones fundamentales que hemos visto son precisamente las relacionadas con los efectos del cambio climático, básicamente con la elevación de la temperatura del mar y muy particularmente con el blanqueamiento de los corales. Hemos visto realmente unos niveles de blanqueamiento sin precedentes prácticamente, no solo a nivel nacional, a nivel de la región y del mundo también, era algo que ya se estaba esperando, o sea, la alerta ya se vino dando desde hace aproximadamente 3 meses, de manera que todos los países se fueran preparando para poder evaluar este proceso cuando llegara, cuáles efectos iba a tener. Y sí, lamentablemente, realmente la incidencia ha sido muy elevada. ¿Qué va a pasar después? Es algo que hay que evaluar, porque el blanqueamiento es un proceso que en alguna medida hay especies que son más resistentes, hay lugares donde son menos vulnerables, sobre todo en el caso en el que básicamente sean sitios que van a estar influidos solamente por los efectos del cambio climático. Pero si son sitios que además de los efectos del cambio climático hay un impacto negativo antropogénico directo, eso hace que los arrecifes sean menos resilientes, sean más vulnerables y por tanto tienen menos capacidad de responder ante este efecto de la elevación de la temperatura.
existe suficiente evidencia científica en Cuba de que los recursos pesqueros se encuentran muy deteriorados. Todos los grupos pesqueros tradicionales que van desde los pargos, los meros, los peces pico, pero incluso algunos grupos que son menos apetecibles, por decirlo de alguna manera, realmente están muy depauperados. Eso es ciencia constituida. Y lo que estamos observando hasta este minuto, durante el bojeo, es que, o sea, ratifica esa situación. Es fundamentalmente con los peces de importancia comercial, que es el grupo en que nosotros lo agrupamos como peces grandes. Normalmente caen muy poco en los transectos. Hay lugares donde afortunadamente se observan fuera, pero por supuesto no entran en los conteos cuantitativos, pero siempre sí los discutimos. Eso es una evidencia, además, cuando aparecen en los transectos normalmente estamos hablando de aguas profundas. Eso es lo típico que sucede con la pesca. Empieza a centrarse en lugares más o menos, más fáciles de pescar, y las poblaciones que incluso evaden la presencia de los buzos, especies que en otros lugares protegidos no tienen esa conducta, como los roncos, sencillamente se van a aguas profundas en los que normalmente eso no se ve. Pero aquí en Ciego de Ávila tenemos el mejor ejemplo de todo, sur de Ciego de Ávila, Parque Nacional Jardines de la Reina. Un lugar que por la protección efectiva que ha realizado muchas instituciones, pero con un papel importantísimo del turismo, de Marlin y de Ávalo, y por supuesto de todas las instituciones de la ciencia también, ha demostrado que cuando se quiere se puede, y cuando se hace protección efectiva, eso tiene un efecto en la recuperación de la naturaleza, un efecto económico, un beneficio para las comunidades, un beneficio para la economía del país. O sea, están las herramientas pesqueras también. Tenemos que cambiar, que puede ser el motivo de un programa, tenemos que cambiar la forma en que pescamos, tenemos que hacerlo diferente. Una de las cosas que queremos que el bojeo transmita, y vamos a comenzar, y esto va a ser muy polémico, pero estamos preparados para eso, es que aún en los mejores, en que logramos recuperar las poblaciones de peces, para hablar de los productos, los recursos pesqueros más conocidos, Cuba no va a poder sostener una base alimentaria basada en los productos del mar, por una cuestión ecológica. Los ecosistemas tropicales, la productividad de los ecosistemas tropicales radica en el movimiento de esa biomasa entre los componentes. No está en el agua, esencialmente. Las aguas, cuando son transparentes y claras, quiere decir que no hay nutrientes suficientes para sostener una biomasa pesquera, que es la que se logra en otros lugares del mundo. Entonces, pero eso no quiere decir que no podemos comer pescado del mar de Cuba. Lo que tenemos que hacerlo de una manera que no puede pensarse que va a ser para suplir la base alimentaria del cubano de una manera importante. Lo podemos hacer mejor, sin duda, pero sí tenemos que estar claros de que jamás vamos a tener una base alimentaria basada en nuestros mares. Mi nombre es Michael Gómez, director del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros. Para mí un lujo estar acá, le agradezco mucho. A ver, nuestro país, en el empeño de desarrollar el turismo de la década del 80, ha estado incursionando y avanzando notoriamente. Me imagino que con todo el trabajo que se ha hecho desde mar y desde tierra, seguramente se le van a poder mostrar a las autoridades del país, a los decisores, muchísimos sitios que hasta ahora no estaban identificados con potencialidades para eso. ¿Se ha logrado? ¿Se tiene algo sobre eso? Esa es la pregunta. Hay cosas que salen súper interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que salió en una de las cámaras de Puerto Padre en el ambiente oceánico fue un pez luna. En el buceo que hicimos en Santa Lucía, en La Boca, con los tiburones cabeza de batea, un pececito así que es una cosa bella y es como un tapiz de eso. Eso se ve uno cada 100 horas de buceo, una cosa de esa, por decir un número. Entonces Cuba es una maravilla. Cualquier lugar que usted visite encuentra algo. Y eso tenemos que sentirnos orgullosos, pero también incorporarlo entre nuestra visión de desarrollo del país, de cuántas potencialidades tenemos haciendo uso racional de los recursos y de la biodiversidad y de los procesos geológicos y de los paisajes y de todas las cuestiones que tenemos.
Algo que yo también me gustaría destacar es que realmente, independientemente de que nosotros tenemos sitios, llamemos predeterminados, pero ha sido fundamental el intercambio con las personas de las localidades, con los pobladores, ha sido de una ayuda tremenda. Y gracias a eso, ayer en frente a Playa Bonita, allá cerca de Santa Lucía, por Cayo Sabinal, Fabián, ¿no? Ajá. Nosotros realmente lo que estamos estudiando como biotopo del arrecife son los beriles. Sin embargo, a partir de que unos amigos, colegas buzos de Noel de muchos años nos insistieron mucho en que fuéramos a ver una cresta que estaba ahí cerca, entonces hicimos un tiempecito. La verdad, ni imaginábamos que nos fuéramos a encontrar algo tan extraordinario en ese lugar. Le podemos decir que las crestas, o sea, han sufrido una degradación, como decía Amanda, desde los años 50 para acá. Dentro de eso hay, para resumirlo brevemente, hay 2 especies muy importantes que se encuentran en peligro de extinción. Y bueno, en ese lugar, antes de ayer, realmente encontramos una población de las 2 especies, pero sobre todo de una con una vitalidad, con una salud tremenda. Y el hecho de que Cuba pueda contar, pareciera inclusive un área relativamente pequeña, pero lo que puede estar aportando o contribuyendo a otras crestas de Cuba y del Caribe en general es fundamental. Yo solo agregaría que esta expedición y este proyecto tiene un serio compromiso con la verdad. O sea, que toda la información que se genera acá, aún de los temas que son polémicos, complejos y de los que hay mucho interés de la ciudadanía en saber, se van a poner a disposición de las autoridades con toda la transparencia que implica el rigor de la investigación. Tenemos a un usuario muy activo que es Luis Roberto Díaz, que nos manda por la página de Instagram 5 preguntas. Dice, ¿cuántos bojeos a Cuba con estos fines se han realizado? ¿Se puede estimar el volumen de población de las especies comerciales de nuestra plataforma? Se habla de sobrepesca en algunas especies. ¿Qué elementos se emplean para este criterio? Este tipo de investigación no se pudiera ofrecer a los países con costas en el Mar Caribe. Y por último, con las nuevas formas no estatales, en algunas de ellas ofrecen pescados de la plataforma. Se puede afirmar que pueden poner en riesgo las poblaciones de especies de talla comercial. ¿Existe algún cuerpo de inspección que controle esto, que sea efectivo y que también controle las pesquerías de especies juveniles? Con un trabajo como este no se puede hacer una evaluación de ninguna población. Eso lleva trabajos de mucho tiempo, de larga data, de un esfuerzo de muchos científicos, que realmente no lo vamos a hacer. Y de hecho la mayoría de los recursos pesqueros en Cuba, con excepción de la langosta y el camarón, por ser los más valiosos, la mayoría carecen de los estudios poblacionales, que son los que pueden recomendar cuotas de captura o algún tipo de otra administración pesquera. Sergio Ricaño Pérez, representante del gobierno en la Cañería Norte, desde Villa Clara hasta Camagüey. Estamos en presencia de una actividad muy importante en la cual quería señalar lo siguiente. Fabián decía algo en relación con la explotación de los peces. Tenemos en Cuba la ley de pesca. Esa ley de pesca tiene un grupo de regulaciones y prohibiciones que se está en algunos lugares incumpliendo, pero que todavía este problema no lo tenemos resuelto y hay que seguir trabajando, pero es muy importante. Y lo otro que quería decir, estamos recibiendo información, estamos conociendo algo que no conocíamos. Para mí personalmente es algo muy agradable, pero además que me va a servir para mi trabajo. Le agradecemos a todos ustedes por haber estado acá, al equipo nuestro de bojeo, a las instituciones, a las autoridades, a los buzos, a las empresas hoteleras y turísticas que están acá, a los centros de investigación de esta cañería. Agradecemos también a todos los seguidores que han estado muy conectados con nosotros desde el principio del bojeo y bueno, que lo sigan estando y buscaremos algunos otros espacios en los próximos días, en la medida de lo posible, para seguir dando información en la medida que se vaya obteniendo sobre evaluaciones en los lugares que ya hemos estado y en los próximos también.
Para nosotros era muy importante tener este espacio donde la ciudadanía pudiera interactuar con los investigadores del Ocean for You y se pudiera responder inquietudes. Ha habido muchas preguntas y curiosidades a través de las propias redes sociales donde hemos tenido esa interacción y por lo tanto tenía para nosotros un valor importante que tuviéramos este espacio como hemos hecho en este programa donde hemos podido responder preguntas a la ciudadanía en torno a muchos aspectos que el bojeo está investigando. Ahora, hay un nuevo destino ahora. Cayo Coco demandaría indudablemente mucho más tiempo. Esas son de las cosas que nos da el bojeo, ¿no? La insatisfacción de que en cada sitio se requeriría mucho más días de lo que hemos estado, pero es imposible en las condiciones actuales hacerlo. Pero el nuevo destino es Cayo Francés, en el norte de Villa Clara. Vamos a llegar ahí seguramente mucho más rápido que si lo hiciéramos por carretera, porque se une Villa Clara y Ciego de Ávila después de Cayo Guillermo muy rápidamente, Los Caimanes, y llegamos a Cayo Francés. Ahí habrá una nueva entrega de este programa Naturaleza Secreta dedicado al bojeo a Cuba. Lo esperamos en esa nueva emisión.